Estamos estudiando un discurso hasídico del Rebbe del año Tovshin Memvov 1986. Este discurso está basado sobre un versículo de la Haftarah, la lectura posterior a la lectura de la Torá de Parshat Vayigash, en donde encontramos el encuentro justamente entre Yehuda y Yosef. El versículo que da comienzo a este discurso es: y mi sirviente David será, mejor dicho, un rey por sobre ellos, es decir, en la época de Moshiach habrá un rey, retorna el reinado del pueblo de Israel, y será un pastor sobre todos ellos. ¿Sobre todos ellos qué significa? Tanto sobre la tribu de Yosef o Efraim, etc., como sobre la tribu de Yehuda. Es decir, habrá un rey que reunificará los dos reinos que históricamente existieron en el pueblo de Israel. Ahora bien, el Rebbe planteó básicamente tres preguntas. Pregunta número uno es: bueno, si va a haber una reunificación de los reinos en el mundo por venir, quiere decir que podríamos pensar que se necesitan efectivamente dos reinos, incluso en el mundo por venir. Y la novedad es que Moshiach va a reunir a estos dos reinos. ¿Cuál es la lógica de que existan estos dos reinos en la época de Moshiach? Esto, punto número uno. Punto número dos: ¿cuál es la virtud de David, del rey David, de la tribu de Yehuda, etcétera, que efectivamente él será el rey por sobre todo el pueblo de Israel, y no desde Yosef, porque encontramos virtudes en Yosef también. Por ejemplo, Yosef fue un rey por sobre sus hermanos. Yosef, la tribu de Yosef, tenía 10 tribus a su cargo en su reinado del norte, que se llamaba el reino de Israel, etc. Entonces, ¿por qué será el rey David? Y por último, ¿cuál es la enseñanza en el servicio a Dios? Para explicar esto, hoy en día, por supuesto, para explicar esto, el Rebbe recurrió a explicar la diferencia que hay entre Yehuda y Yosef. Yehuda proviene de la palabra hoidá. Hoidá significa reconocer. Bitul, anulación, donde uno baja la cabeza y dice tener razón, reconocer. Que esto a su vez está relacionado con la acción, que es algo concreto, en donde hay un concepto de forzarse a sí mismo. Reconocer es como decir, bueno, aunque yo no entienda, lo voy a hacer igual, estoy forzado, por así decir, a hacerlo. Este es el concepto general de Yehuda, y en el servicio a Dios, Yehuda representa los preceptos, la acción concreta de los preceptos, las mitzvot, donde la persona hace algo que está fuera de sí mismo. Por ejemplo, colocarse tzitzis, con los flecos que se usan en la ropa, o ponerse tefilín, o lo que sea, una acción fuera de la persona. Esto es lo que representa Yehuda. Por el otro lado, Yosef viene de la palabra Hoisafa. Yosef Hashem li ben Aher, Rachel, cuando tuvo a Yosef, dijo que Dios me agregue otro hijo. Yosef representa agregado, aumentar. Que esto, en las fuerzas del alma, por así decir, representa el concepto del intelecto, porque el intelecto va agregando ideas una sobre la otra, va generando nuevas conexiones en la cabeza, va agregando nuevas lógicas a los conceptos que ya estudio. Esto es un agregado, el intelecto que crece, crece, crece y amplía sin fin. Esto es lo que representa Yosef en las fuerzas del alma, y en la observancia de Torah Mitzvot, en las enseñanzas concretas, representa el estudio de Torah. El estudio de Torah también es algo que crece y aumenta en forma constante. Dentro de esto, nuestros sabios discuten qué es superior: Talmud, el estudio de Torah, o Maise, acción. Así explica el Talmud. Nuestros sabios discutieron esto, votaron nuestros sabios sobre este tema y encontraron que Godel Talmud Shemeivile de Maise. Grande es el estudio, o sea, el estudio tiene una virtud superior por sobre la acción, pero ¿cuál es la virtud superior del estudio? Que lleva a la acción. ¿Cuál es la virtud del estudio? Es el placer, que la persona cuando estudia tiene placer en lo que estudia, disfruta y puede crecer, puede tener entusiasmo, puede tener hayus, vida, vitalidad, etc. Por el otro lado, la virtud de la acción es que la persona se esfuerza. En las palabras del Rebbe, el discurso es kefía. Kefía es esforzarse a sí mismo, iskafia en arameo, aparece en el Zohar, en montones de lugares. La persona se esfuerza a sí mismo. El Rebbe agrega que podemos encontrar esta virtud del esfuerzo y de forzarse a sí mismo a hacer algo también en el estudio. Cuando la persona estudia algo, no porque disfruta de lo que estudia, sino porque Dios mandó a estudiar. Esto es lo que vimos en el discurso, básicamente, hasta el capítulo 5. Avanzamos ahora en el capítulo 5. Sin embargo, todo esto es hoy en día. O sea, esta idea de que hay una virtud en el estudio por sobre la acción, porque encontramos en el estudio que hay placer, y en el estudio que también existe este concepto de forzarse a sí mismo, mientras que en la acción solamente encontramos la cuestión de forzarse a sí mismo. Esto es hoy en día, pero en el futuro por venir nuestros sabios nos explican que efectivamente la acción será superior.
Con esto ya vamos apuntando y enfocando a entender por qué David, que viene de la tribu de Yehuda, va a ser rey por sobre todas las tribus. ¿Por qué? Porque si bien hoy en día es verdad el estudio superior a la acción, pero en el futuro por venir, en la venida de Moshiach pronto en nuestros días, la acción será superior al estudio. Y la idea de esto es, en el futuro por venir está escrito que el espíritu de impureza Dios va a retirar de la tierra, y por lo tanto entonces la voy del servicio a Dios, si no va a haber Yetzer Hará, no va a haber inclinación al mal, no va a haber impureza, no va a haber negatividad, etc. El servicio a Dios consistirá en ir de nivel en nivel, crecer de fuerza en fuerza dentro de lo bueno mismo, mal dicho, pero aumentar en bueno, en cuán bueno puede ser, aumentar en que tuyo mismo, en santidad misma. Dentro de la santidad también hay infinitos niveles, por cuanto Dios es infinito. Entonces está bien, estás en un nivel de santidad muy elevado, no tienes nada malo en tu interior, pero puedes elevarte un poco más, puedes estudiar un poco más y así sucesivamente. Y la plenitud de esta virtud, de este servicio a Dios, dentro de que tuyo mismo, dentro de santidad mismo, será incluso por encima del concepto de placer, sino que la clave de esta elevación constante en el servicio a Dios, en el futuro por venir, es el servicio a Dios con lo que se llama en los textos judaicos en general, etcétera, Kabbalah Soil, aceptación del yugo del cielo. Es decir, lo principal en el futuro por venir no va a ser el placer, porque por cuanto la persona ya está dentro de Kedusha, dentro de santidad, todo lo que haga le va a generar placer, porque va a ser conexión con Dios. Cualquier cosa que haga va a ser conexión con Dios, no va a haber nada negativo en el mundo. Entonces, ¿en qué consiste el servicio a Dios? Si el placer ya es algo, por así decir, automático, todo el mundo lo va a tener, en el estudio mismo, en la observancia misma. Entonces, ¿cuál es la novedad del futuro por venir? Kabbalah Soil, aceptación del yugo del cielo. Como el Rebbe va a explicar más adelante también, esto está relacionado con Shuva, con retorno a Dios, etc. Es decir, cumplir la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios, continuar creciendo. No porque la persona necesite continuar creciendo. Hoy en día, si una persona se encuentra en un nivel espiritual en donde hay cosas negativas en su interior, pues entonces la persona misma siente que no está en un buen nivel espiritual, la persona misma siente que todavía hay cosas que tiene que hacer crecer en su interior, etc. Entonces esto lo impulsa a servir a Dios. Pero si la persona ya está totalmente refinado, entonces ¿para qué vas a crecer? Vas a crecer porque Dios dijo que hay que crecer. Y esto lo vamos a ver revelado en el futuro por venir. Y más aún, hoy en día todavía nos encontramos en los límites de Kedusha, en los límites de santidad. Y hay diferentes definiciones, y hay niveles, etcétera, dice el Rebbe. Más arriba, más abajo, sabe más, sabe menos, etcétera. Y decimos que hay una virtud en la acción y hay una virtud en el estudio. Pero en el futuro por venir, que vamos a salir de todos los límites y definiciones, entonces no tiene sentido hablar de niveles en aquel momento. No va a haber niveles. ¿Qué niveles de qué? Un nivel es definido por un grupo específico, es como decir en el fútbol, es un ejemplo sencillo. Está la liga, digamos, más importante, en donde juegan los mejores jugadores y los mejores equipos, etc. Y después hay ligas inferiores. En Argentina tenés la liga principal, tenés el B, la B, la C, la D, qué sé yo. Hay tantos equipos que juegan y juegan en cancha de barro y es un desastre. Pero bueno, son equipos. Están en una categoría definida, específica. Dentro de esta categoría, el juego es de tal manera, en tal lugar, de tal definición, etc. Y cuando el equipo sube de categoría, están todos muy felices, porque cambió la definición de la categoría a la que pertenece ese equipo. Pero hay definiciones. En el futuro por venir están todos juntos. Es como si dijésemos que no va a haber categorías. Van a estar todos los equipos, todos contra todos, y todos van a ser buenos, y todos van a crecer y elevarse, por así decir. Hoy en día tenemos límites, tenemos definiciones, categorías. En un futuro por venir no va a haber categorías, sino que solamente va a haber amitis o avoida, el verdadero servicio a Dios. Que servimos a Dios con aceptación del yugo del cielo, sin ningún interés personal, incluso ningún interés de kedusha, de santidad, nada, simplemente servir a Dios, por servir a Dios. Y podríamos decir que la explicación de esto en términos sencillos y desde la parte revelada de la Torá, ¿cómo vemos esta idea de que no va a haber categorías, niveles, definiciones, sino que el asunto central del servicio a Dios en la época de Moshiach va a ser simplemente servir a Dios porque esto es lo que Él quiere? De acuerdo a lo que escribe el Rambam Maimónides,
en su libro Mishneh Torah, las leyes de Tshuva, de arrepentimiento en el capítulo 10, que la plenitud del servicio a Dios de la persona es el servicio a Dios por amor a Dios. Y esta es la virtud que tenía Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca, que Dios lo llamó mi querido Abraham. Es decir, el servicio a Dios sin ningún interés personal, simplemente por amor a Dios. Y como escribió Maimónides ahí, en ese capítulo de las leyes de Tshuva de arrepentimiento, que el servicio a Dios tiene que ser incluso sin ningún tipo de beneficio personal, incluso ni siquiera el beneficio de tener mérito en el mundo por venir. O sea, ni siquiera servir a Dios porque yo quiero recibir el mundo por venir. Olvídate que mundo por venir, servir a Dios por servir a Dios, nada más. La plenitud de esto va a ser en la época del futuro por venir, en la época de Moshiach. Y esta es la razón por la cual en el futuro por venir la acción será justamente mayor. El concepto de Yehuda va a ser superior a Yosef, al estudio. La virtud de forzarse es decir, la virtud de aceptar el yugo del cielo por encima de todas las cualidades y capacidades de la persona. No importa el intelecto, no importa las emociones, lo único que importa es hacer lo que Hashem dice. Y podríamos decir que esto está aludido en aquello que escribió el Rambam, Maimónides, que tiene que haber un servicio a Dios, ni siquiera, el servicio a Dios no debe ser ni siquiera para tener mérito en el mundo por venir, para recibir el mundo por venir, porque el concepto del mundo por venir es Toira, como está explicado en muchos lugares. Es decir, Gan Eden, en el paraíso, ¿cuál es el paraíso judío, por así decir? La percepción de la divinidad en la Toira que la persona estudió en este mundo. Hoy en día estudias Toira, en el futuro por venir también vas a estudiar Toira. Ay, ¿qué vas a estudiar? Lo mismo que estudiaste acá. Uy, qué aburrido. No, acá lo estudiaste de la manera que la Toira se expresa en este mundo, con las palabras de este mundo, con los ejemplos de este mundo, con los asuntos de este mundo, con el texto de este mundo. En el futuro por venir lo vas a estudiar como Dios ve esa Toira. La divinidad de la Toira, en una forma muchísimo más sutil, una forma muchísimo más elevada, muchísimo más santa. Esto es el mundo por venir, es decir, el concepto de Toira. Entonces, en la época de Moshiach va a estar incluso por encima de este concepto y el servicio a Dios va a ser en forma plena, que esto trasciende incluso como es el estudio de Toira en el Gan Eden, en el paraíso. Quiere decir que la plenitud del futuro por venir, ¿por qué la acción va a ser superior? Porque la acción es la clave del mundo por venir. Es decir, el servicio a Dios por el servicio a Dios, por amor a Dios, como explica el Rambam en la ley de Tshuva. O sea, está aludido en lo que explica el Rambam el concepto de la virtud del mundo por venir. Capítulo 6. Y con esto vamos a entender aquello que dice el versículo: y mi sirviente David será un rey por sobre ellos y un pastor único para todos, como dice Yehezkel, y no se van a repartir más en dos reinados. Porque también en el futuro por venir, y acá el Rebbe responde la primera pregunta que hizo: ¿cuál es la lógica que en el mundo por venir también podría haber dos reinados si viene Dios y dice no, habrá uno solo y David será el rey? También en el futuro por venir va a haber dos reinados de Yehuda y Yosef, es decir, dos formas de servicio a Dios: la forma de servicio a Dios de Toira, el estudio, y la forma de servicio a Dios de mitzvahs, de preceptos, y todo lo contrario. Entonces, en aquel entonces van a ser plenos, tanto el estudio de Toira será un estudio pleno, porque el trabajo y las cuestiones materiales las harán otros, como está escrito en los versículos, que en el futuro por venir la gente se va a dedicar al estudio propiamente dicho, a reconocer a Dios, a entender divinidad, etc. Y no van a necesitar trabajar, porque va a estar disponible toda la bondad, etc. para todos. Y puede ocurrir en aquel momento el estudio de Toira en forma de que la Toira va a ser el trabajo en sí de cada uno. No vamos a tener que arar el campo, sembrar y las ovejas y que se olvídate. Nos vamos a dedicar al estudio de Toira propiamente dicho. Entonces, no solamente que en el futuro por venir también va a haber, entre comillas, dos reinados, estudio y acción, sino que van a ser en forma plena. El estudio va a ser pleno, con una dedicación completa al estudio. Y la observancia va a ser plena también, como explicamos en el capítulo anterior, en donde la persona va a servir a Dios, como decía el Rambam, por amor a Dios, es decir, simplemente por la entrega a Dios, sin ningún tipo de interés personal. Y en esto mismo la novedad, ¿cuál será? Que aún así, a pesar de que van a estar los dos tipos de servicio a Dios, los dos tipos de reinado del pueblo de Israel, la virtud será, la novedad será, que aún así
Abdi David Melech Aleim. Mi sirviente David será rey por sobre ellos. Es decir, la acción será superior y Yehuda por sobre Yosef. Porque todos los servicios a Dios entonces en la época de Mashiach, incluso el estudio de Torah, será en forma de maise, es decir, de forzarse a sí mismo, es decir, por encima de todos los límites y todo tipo de definiciones y categorías, en donde lo único que va a ocurrir es elevarse constantemente, forzarse a sí mismo a elevarse constantemente en el estudio y en la acción. Y esta es la razón también por la cual el versículo dice David Abdi y David mi sirviente. ¿Por qué justamente dice mi sirviente? Podría haber utilizado alguna otra expresión. David mi rey, David mi querido. No, David mi sirviente, Abdi. Porque el concepto de Eved, sirviente, un sirviente fiel, es la plenitud total. Es decir, la unión completa con Dios, en donde el sirviente no tiene una existencia propia personal, sino que el sirviente es simplemente en aras de su amo. Entonces, en el futuro por venir, ¿cuál va a ser la virtud de David, de la acción y forzarse a sí mismo y elevarse en forma de sirviente? En forma de que uno no tiene absolutamente ningún tipo de interés personal en el servicio a Dios que está haciendo, sino que simplemente porque esto es lo que Dios quiere. Es decir, que lo único que hay es Yohid, Dios, sin ningún tipo de interés personal. Y esto se proyecta, como explicamos anteriormente, también en el estudio de Torah del futuro por venir. Como dijimos anteriormente, que también el estudio de Torah va a ser en forma de que esa va a ser nuestro trabajo y nuestro oficio constante y absoluto, en donde lo único que importa es el estudio por el estudio propiamente dicho, porque esto es lo que Dios quiere y no el estudio para entender, para saber, no, simplemente el estudio para estudiar. Al punto tal, entonces van a existir estos dos reinados, esta es la respuesta a la primera pregunta que el rey planteó, y no se van a dividir más en dos reinados. Es decir, en el estudio mismo, como dijimos, se va a revelar esta cuestión de forzarse a sí mismo. Al fin y al cabo, lo único que va a ocurrir es esta virtud de Abdi, el sirviente, de entregarse a Dios, de forzarse a sí mismo, de la acción. Incluso en el estudio se va a revelar esta idea de la acción, que es forzarse a sí mismo. Y como está escrito antes, en este mismo versículo, no va a haber dos reinados, sino que en ambos reinados lo principal va a ser la acción, lo principal va a ser forzarse a sí mismo. Y como está escrito en el versículo de Yehezkel mismo, en ese capítulo, y Dios le dice a Yehezkel, acerca esta madera a la otra madera, la madera de Yehuda a la madera de Yosef, al punto tal que se transformen en una sola madera en tus manos. Al final van a tener ambas cuestiones la misma virtud. Entonces, ¿va a haber dos tipos de servicio a Dios? Sí, claro, el estudio y la acción. Pero ambos niveles, ambas formas de servicio a Dios van a tener el mismo concepto de forzarse a sí mismo. Capítulo 7. Ahora bien, explicamos anteriormente que todas las revelaciones divinas en el futuro por venir dependen de nuestras acciones y nuestro servicio a Dios hoy en día. De la misma manera, vamos a entender también en el asunto de este concepto de Abdi David Melech Aleim, que mi sirviente David será rey por sobre ellos, que esto se hace. ¿Cómo llegamos a esto en el futuro por venir? A través de una preparación del servicio a Dios hoy en día. Y podríamos decir que esto mismo es lo que escribió el Rambam también, que antes trajimos en el capítulo 5 al Rambam aludiendo a estas ideas que estamos trayendo sobre la acción superior, sobre forzarse a sí mismo, alude a eso en sus leyes de Tshuva, en el servicio a Dios por amor a Dios nada más. Entonces, ¿cuál es nuestra preparación hoy en día? ¿Qué podemos hacer hoy que sea similar a lo que va a ocurrir en el futuro por venir? Porque cuando uno se prepara para algo, por supuesto tiene que prepararse de acuerdo a aquella cosa para la cual se está preparando. Si yo tengo un examen de matemática, tengo que estudiar matemática. Tengo un examen de lengua, tengo que estudiar lengua. Y así sucesivamente. Entonces, en el futuro por venir, la acción será superior. ¿Y cuál es la virtud de la acción en el futuro por venir? Kabbalah Seil, aceptación del yugo del cielo y hacer el trabajo a Dios porque esto es lo que Dios quiere. Entonces, hoy en día, también tenemos que prepararnos para llegar a eso de alguna manera relacionada a esto. Esto, podríamos decir, es al revés lo que escribe el Rambam. Que al principio el servicio a Dios es Sheloi Lishma, no en aras del cielo. Y por cuanto, como dice el Talmud, por cuanto la persona trabaja y sirve a Dios Sheloi Lishma, sin ser en aras del cielo, llega posteriormente a un servicio a Dios en aras del futuro del mundo por venir. Es decir, primero la persona empieza sirviendo a Dios por un beneficio personal aquí abajo, físico, material.
bienestar, etc. Luego la persona se eleva y dice, bueno, en realidad voy a servir a Dios por el mundo por venir. Hasta que al fin y al cabo la persona llega a Lishma, a servir a Dios en aras del servicio a Dios propiamente dicho. Es decir, el servicio a Dios como Abraham, que Dios lo llamó, mi querido, el servicio a Dios, como dice el Rambam, por amor a Dios. Ni siquiera por el mundo por venir, simplemente porque esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que escribe el Rambam. Y de este hecho de que hay una halaja, hay una ley en el libro del Rambam, que esa es la forma de crecer en el servicio a Dios. O sea, no es que el Rambam me está contando una historia linda, mirá, Abraham, no. El Rambam me está diciendo, esto es lo que hay que hacer. De esta manera se crece y se aumenta en el servicio a Dios. Se entiende entonces que este asunto es exigido de cada uno de los judíos y Dios pide de acuerdo a la capacidad del ser humano de cumplir y no de acuerdo a su capacidad infinita. Es decir, que hay fuerzas en cada judío para llegar a este tipo de servicio a Dios. Es decir, Lishma, en aras del cielo. Y quizás podríamos decir que también en forma de alusión, que por este asunto que explicamos, que el Rambam dice que cada uno de nosotros puede llegar al servicio a Dios en forma como lo hacía Abraham por amor a Dios, esto es una preparación para el futuro por venir. Y esto está aludido también en lo que el Rambam justamente incluye este asunto en el capítulo número 10 de las leyes de Tshuva. ¿Por qué el capítulo 10 y no el 9 y no el 8? Y no el 11, es sabido que el concepto de Tshuva, el arrepentimiento y el acercamiento a Dios, esta es la novedad del mundo por venir, como dice el Zohar, que Moshiach en el futuro por venir va a hacer que los tzadikim hagan Tshuva. Si son tzadikim, son justos, ¿qué tienen que hacer Tshuva? ¿Qué tienen que arrepentirse? Hay un concepto de crecimiento infinito, que incluso hoy en día los tzadikim no lo pueden hacer, los justos tampoco lo pueden hacer. Bueno, tenemos que esperar que venga Moshiach va a hacer que los justos hagan esa Tshuva, ese crecimiento infinito. Y el Rambam me explica esto en el capítulo 10, que el número 10 representa plenitud de las leyes de Tshuva. Entonces, evidentemente, en el futuro por venir, el Hidush, la novedad es Tshuva, crecimiento infinito. Y esto está aludido en forma plena en el capítulo 10, por eso el concepto de plenitud es una alusión, dice el Rebbe. No es que el Rambam diga esto directamente, está aludido. De aquí se entiende que a través de este servicio a Dios, en forma de Lishma, en forma de plenitud, en forma de alas del cielo, porque Dios dice en forma plena totalmente, entre paréntesis el número 10, que representa plenitud, a través de esto, que la persona lo hace hoy en día y tenemos la fuerza para hacerlo porque es una ley en el Rambam, etc. Esto es la preparación para las revelaciones del futuro por venir. Y mi sirviente David va a ser un rey por sobre ellos. 8. Y último capítulo. Que sea la voluntad de Dios, que así sea rápido en nuestros días literalmente, y que se cumpla la promesa, que se llenará la tierra de conocimiento de Dios, como el agua cubre la superficie del mar. Es decir, que no solamente captemos, el Rebbe acá está parafraseando el final del libro del Rambam, en donde el Rambam habla de la época de Mashiach. No solamente que podamos captar Das Boiram, así dice el Rambam, que Adam, no solamente podamos captar lo que piensa Dios de acuerdo a la capacidad del ser humano, en forma de, parafraseando al Tanya, una unión fantástica, que no hay unión como ella, es decir, cuando la persona entiende y estudia Toira, se unifica a quien da la Toira, a Dios mismo, de una forma fantástica, sino que más aún, no solamente llegar a esto en el futuro por venir, sino que superior a esto, que lleguemos a como el mar, como el agua cubre el mar, es decir, a este concepto de un sirviente fiel, que no es una existencia por sí misma, sino que lleguemos a esta plenitud en el servicio a Dios, que solamente lo hagamos por conexión a Dios. Y que se cumpla esta promesa de que para Dios será el reinado por sobre todo el mundo, y en particular en el pueblo de Israel, su pueblo cercano, que cada uno de ellos cada judío es como un hijo único para Dios, que está unido con el único de arriba, es decir, una unión plena de único con único. Y que se cumpla también la continuación del versículo, y será Dios como rey por sobre toda la tierra. En aquel día será Dios uno y su nombre único, así como yo soy escrito, así también soy llamado. Esto no importa todos los detalles, es simplemente, digamos, la braja, la bendición final del discurso, en donde sabemos que el nombre de Dios de 4 letras no sabemos cómo pronunciarlo. En aquel momento, en la época de Moshiach, pronto en nuestros días, sabremos cómo se pronuncia.
Es decir, que va a ser llamado el nombre de Dios en forma revelada, con el nombre esencial, con el nombre claro, con el nombre único, y será una revelación de la unión simple de Dios, como es arriba, como es en Dios, que la simpleza de arriba está relacionada con la simpleza de la persona simple aquí abajo, y se va a revelar la simpleza divina, Dios mismo tal y cual Él es, con la redención verdadera y completa, rápido en nuestros días, literalmente, a través de Mashiach, nuestro justo Mashiach. Entonces el Rebbe, básicamente, de vuelta, planteó tres cuestiones. ¿Por qué dos reinos en el futuro por venir? Explicamos, porque tanto va a haber tanto acción como estudio en el futuro por venir también. ¿Cuál es la virtud de David? Esta cuestión de servir a Dios por servir a Dios. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Pues cada uno de nosotros podemos servir a Dios con Kabbalat Zoel, con aceptación del yugo del cielo, sin intereses personales absolutamente de ningún tipo, y esta es la preparación para llegar a la venida de Moshiach pronto en nuestros días, en donde también serviremos a Dios sin ningún tipo de interés personal, simplemente porque esto es lo que Dios quiere.